Efectivamente, es el momento para nuestra recomendación de cine, que hoy nos habla en español, bueno, en catalán también, les cuento. Con colaboración francesa e italiana, es una producción española. Se trata de la película Insensibles. Es la primera película del director Juan Carlos Medina, coautor también del guión con Luiso Verdejo. Y nos lo presenta el crítico Julio Vallejo de cineparaleer.com. Don Julio, buenos días. Buenos días, Lucas. ¿Desde dónde nos habla hoy? Pues desde Madrid. ¿Y cómo amaneció Madrid hoy? Pues con un día precioso de verano. Un día precioso de verano. Bueno, ¿eso significa caluroso y horroroso y que no se puede estar o...? Todavía se puede estar en Madrid, o sea que parece que puede que sea un verano normal. Es que el año pasado tuvimos un verano casi como para achicharrarse, pero bueno. A ver, nuestra guerra civil empieza a parecerse algo así como al Vietnam del cine norteamericano. Bueno, yo no sé, no haría esa comparación quizá un poco tan extrema, porque quizá el cine americano se centró mucho en el Vietnam en los años 80, pues recordamos, por ejemplo, las pelis 80 y primeros 90, las pelis de Oliver Stone, ¿no? O pelis un poco que recordaran sobre todo los amantes del cine de videoclub y de las sesiones de cine de barrio, como La colina de la hamburguesa y ese tipo de cuestiones, pero es muy limitado. Sin embargo, en el cine español parece que se va alargando, sobre todo a partir de lo que fue la transición, y sigue de actualidad, porque recordemos que en las últimas semanas hemos tenido 3 películas que han abordado directamente pues esta temática. Una es La mula, otra es Un Dios prohibido y otra es Insensibles. Lo que pasa es que Insensibles no solo trata la guerra, por así decirlo, sino también lo que es la posguerra y también un poco los años previos al propio conflicto. Entonces, no sé, yo quizá pondría esa comparación, no la haría así un poco tan extensiva, porque además hay que tener una cosa muy presente, que la guerra del Vietnam tuvo consecuencias en Estados Unidos, pero la guerra civil todavía las tuvo más importantes en España. Después vino una dictadura, y eso, quieras que no, también se nota. Y muchas veces la gente también confunde las películas sobre la dictadura de Franco, sobre los años posteriores a la dictadura de Franco, con por ejemplo las películas que abordan directamente el conflicto. Por ejemplo, La colmena no sería una película sobre la guerra civil, sino sobre la posguerra. Por eso yo creo que hay que dejar un poco claro ese aspecto, Lucas. Muy bien. Vamos a escuchar un momentito el tráiler. Inés, ¿eres tú? Estos niños no saben qué es el dolor. Estos niños son un peligro para los demás, que hemos decidido confinarlos hasta nueva orden. Doctor Martel, ¿me oye? Pues efectivamente estamos escuchando el tráiler de Insensibles. Bueno, don Julio, ¿de qué va? ¿De qué va Insensibles? Una buena pregunta, porque es una película que tiene como varias tramas, por así decirlo. Pero para resumir y para que nuestros oyentes no se aburran, digamos que el punto de inicio, por así decirlo, de esta película sería un accidente en el que un médico pierde a su mujer y casi como por casualidad descubre que tiene una terrible enfermedad para la que necesita un trasplante de médula. Entonces acude a sus padres, a los que cree que son sus padres biológicos, y entonces descubre que no son sus padres biológicos y que, es una persona adoptada. Entonces va indagando, por así decirlo, y entonces descubre que sus orígenes se encuentran en un, por así decirlo, sanatorio para niños insensibles al dolor, que vivieron en ese peculiar lugar durante los años 30 del siglo XX. Entonces, digamos que la película nos va mostrando la realidad de este hombre que va haciendo descubrimientos un tanto peculiares, y la de esos niños que vivieron en ese lugar, que, pues, por así decirlo, sufrió el ataque de todos los bandos de la guerra civil, sufrió también un tanto el desprecio y el miedo de muchos habitantes que veían un tanto extraño unos seres
que no sentían ningún tipo de dolor, porque por eso se llama Insensibles la película, porque nos habla de unos niños que no sentían ningún tipo de dolor. Entonces la película, por así decirlo, nos va, digamos, transcurre en 2 épocas, la del médico, que interpreta el estupendo Alex Brendemühl, y la de estos niños que viven en un sitio muy peculiar, muy triste, aislados de todo y tomados un poco como si fueran casi unos monstruos, por así decirlo. Uh-huh. Juan Carlos Medina es el director. Primera película de Juan Carlos Medina. ¿Qué podíamos saber de él? Sí, pues es un director hispano-francés que ha dirigido sobre todo videoclips, ha hecho también algunos cortos bastante prestigiosos, por así decirlo, que han ganado varios premios. Para los que manejen un poco el tema de los cortos, digamos, es el firmante de Trinidad y Rage, que son 2 cortos pues que han ganado y han estado en multitud de festivales. Y también ha colaborado en numerosos documentales, por así decirlo. Entonces, pues es una digamos una persona que ya tiene bastante trabajo previo, aparte de lo que es el propio largometraje, que este es su primer largometraje. Yo creo que también hay que señalar, si me permites, Lucas, el trabajo de Luis Verdejo, que es un guionista bastante interesante porque ha colaborado en alguna de las producciones, por así decirlo, de terror más importantes del cine nacional, como es REC y REC 3. Entonces yo creo que es una conjunción un tanto extraña, pero es curiosa, por así decirlo. Sí. Y las interpretaciones, nos nombrabas antes a Alex Brendemühl, ¿qué tal las interpretaciones? Pues estupendas. Yo creo que Alex Brendemühl vuelve a demostrar que es uno de los actores más inclasificables, ¿no?, del cine español. Tiene esa mirada extraña, fría, que transmite con muy poco y contrasta mucho con Juan Diego, que da vida a su padre, por así decirlo, adoptivo, que siempre es bastante más intenso, como recordarán, bueno, como sabrán nuestros oyentes, pues una persona más tendente un poco, no sé si al exceso, pero sí a ser como más expansivo, por así decirlo, o sea, a mostrar más las emociones, ¿no?, que hace de un padre que tiene mucho que ocultar. Fue una persona que torturó en los años del franquismo y tiene mucho que ocultar. Y luego tiene a dos chavales, al protagonista, a uno de los niños insensibles, y a ese mismo personaje cuando es adolescente, que están protagonizados por 2 niños, por así decirlo, australianos, que encontró curiosamente el director en Barcelona y que hablan perfectamente catalán y castellano, por así decirlo, pero que los buscó, o sea, hay una razón para la que Juan Carlos Medina buscaba a estas personas, por así decirlo, un tanto extrañas, es que buscaba personas que no tuvieran unos rasgos étnicos, por así decirlo, muy acusados. Entonces, por eso eligió estos 2 niños que lo hacen estupendamente, realmente. Y luego también hay una persona, un actor que se llama Tomás Lemarquis, que, por así decirlo, encarna a este niño protagonista en la edad adulta, que es una persona muy extraña, es una persona con muy poco pelo, que realmente da esa impresión de casi un monstruo, por así decirlo, ¿no?, que es en lo que se convierte un poco uno de los protagonistas de la película. Julio, ¿por qué me tengo que ir a la sala, a comprar la entrada, sentarme en la butaca? Pues yo creo que porque es una película en la que no solo te cuenta una historia, sino que entras en esa propia historia. Te crea un clima extraño, triste, eso sí. No es para personas que quieren una película para evadirse, por así decirlo, porque es una película que nos muestra, un pasado muy, muy triste, también terrorífico, ¿no?, muchas veces, una película de una atmósfera cargada, por así decirlo. Entonces, una película solo para personas que les guste un poco el terror, no demasiado, no es una película de escalofríos y de sustos fáciles, pero sí para unas personas que les guste un poco el género fantástico y a la vez quieran indagar de una manera diferente en lo que es el pasado de España, porque aquí se tratan, entre otras cosas, aunque es verdad que un poco de puntillas, el tema de los niños robados, ¿no?, porque por así decirlo, el protagonista es hijo de un niño robado. Pues, Julio Vallejo, muchísimas gracias por tu colaboración. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, Lucas. Hasta la vista, Lucas.
Aquí finaliza una recomendación de cine, una producción de Radio ECA para Magis Radio con la colaboración de cineparaleer.com.